Hola pequeños, hoy vamos a desarrollar una nueva cápsula educativa. Primero tenemos que recordar cómo debemos trabajar. Para ello necesitas tener tu cuaderno, tu texto escolar, en las páginas 22 a la 27. En caso que no lo tengas, puedes acceder a Aprendo Mineduc o, si es muy difícil, a la central de apuntes que está publicada en mi biografía. De esa forma, aprietas la carpeta que dice textos escolares y puedes descargar el correspondiente a tu curso. Para comenzar a desarrollar esta cápsula, debes escribir en el encabezado de tu cuaderno el número de OA correspondiente que aparece en esta diapositiva, el título también de la cápsula correspondiente, que es cápsula número 2, riesgos naturales, y luego escribir las preguntas de las páginas 23, 25 y 27. Si por ejemplo en esas preguntas aparecen preguntas relacionadas al trabajo en equipo o de compartir resultados o todo lo que conlleve un trabajo más especializado en la sala, debes ignorarlas, pues estamos en cuarentena, así que no puedes trabajar con nadie más que contigo mismo. Antes de comenzar esta cápsula y explicar el tema de hoy, que son los derechos y los deberes, es necesario que recordemos una herramienta muy útil para poder trabajar nuestro texto escolar y cualquier documento histórico que tú tengas más adelante. Estas son las conocidas fuentes históricas. A continuación te voy a explicar de qué se tratan, así que debes colocar mucha atención. Si bien deberías saber manejarlas, es entendible que no las recuerdes, así que por eso vamos a hablar de ellas a continuación. Primero, hay que saber que las fuentes históricas son todas aquellas huellas que ha dejado el ser humano a través del tiempo. Estas huellas o evidencias nos permiten que nosotros, quienes solemos investigar en este caso la historia o enseñárselas a ustedes, podamos reconstruir los acontecimientos y las formas del pasado para poder entenderlos y también explicarlos. Las fuentes históricas, si bien son variadas, usualmente están las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las primarias son tipos de fuentes mucho más directas, que tienen que ver con que es información que está desde la primera persona o desde primera mano que se explica finalmente el acontecimiento. Estas pueden ser, por ejemplo, cartas, diarios, documentos, dibujos, videos, fotografías, construcciones, todos esos elementos que tienen relación directa con el hecho histórico. Y en segundo lugar están las fuentes secundarias, las cuales son elaboradas por personas que no participaron en los hechos, pero que si bien participan en la investigación de este acontecimiento. ¿Cómo podemos ver las fuentes secundarias? Podemos encontrarlas en libros de textos, enciclopedias, fotomontajes, videos, grabaciones e incluso análisis un poco más profundos que suelen hacer los historiadores. De todas formas, estas fuentes tienen que tener una clasificación. Podemos encontrar clasificación de las fuentes como por ejemplo las monumentales, que son los restos dejados por los hombres y también mujeres. Recordemos que estamos con otro tipo de, en este caso, lenguaje, que son los restos muebles e inmuebles, o sea, lo tangible e intangible, lo que podemos observar o no podemos imaginar de alguna forma. Podemos ver en este caso los templos, las fortalezas, ese tipo de situaciones. Están las fuentes orales, las cuales se transmiten de boca a boca, que en este caso son las conversaciones, como por ejemplo el mito, la leyenda y el lenguaje en particular. Están las fuentes escritas, que son básicamente los documentos, el manuscrito, la crónica y también el periódico. Y también están las fuentes audiovisuales, que es básicamente lo que nosotros tenemos en nuestra historia reciente, que tiene relación con la fotografía, los videos, las grabaciones y otros elementos que finalmente componen y ayudan a esta reconstrucción de acontecimientos. Por esta razón, hoy vamos a ocupar las siguientes fuentes históricas. Vamos a ocupar fuentes secundarias que han investigado estos hechos relevantes de nuestra sociedad, especialmente de una forma audiovisual. Este es un tipo, ¿no es cierto?, de fuente que existe y que está disponible para ustedes. Nosotros el año pasado, al término del año escolar, hablamos mucho respecto de qué son los derechos y los deberes. Recordemos que los derechos son una parte importante de nuestras vidas, aunque no siempre seamos conscientes que tenemos estos derechos. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos o poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales que ejercemos día tras día y que están establecidos en la Constitución.
Esta constitución nosotros ya la hablamos en un tutorial anterior, así que puedes volver a esa cápsula si no te recuerdas qué significa. Además, los derechos son todas aquellas garantías que nos da en este caso el Estado para que nosotros podamos de alguna forma manejarnos de forma correcta. Además, son inalterables y son para siempre hasta que tú fallezcas. Los obtienes apenas tú nazcas y no porque tú no hagas tus deberes vas a perderlos. Eso es sumamente relevante. De todas formas, los deberes son todas las obligaciones sociales que nosotros tenemos que cumplir para alcanzar finalmente el bien común. Por eso es relevante que también estés consciente cuáles son tus deberes y cumplirlos mediante nuestras actitudes cívicas. Así contribuimos entre todos. Respetar los derechos contribuye a que tengamos una sociedad mucho más justa y solidaria. ¿Quiénes son aquellos que deben respetar en este caso estos derechos? En primer caso, las personas. Las personas en su vida cotidiana somos responsables del cuidado y el respeto de estos derechos, especialmente con quienes compartimos. Por eso, la comunidad también es muy relevante para el respeto de estos derechos humanos. Las personas, las instituciones y organizaciones que son parte de una comunidad tienen el deber de respetarlos. Eso incluye juntas de vecinos, grupos de personas en general que tienen algún motivo adicional, clubes deportivos. Todos debemos contribuir a esto. Y mayormente el Estado tiene que gestionar todos los elementos para que se cumpla en este caso y se respeten los derechos en general. Para ello también existe la Constitución y otras instituciones como también otras autoridades. Para que esto sea universal, existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se van a declarar luego de la Segunda Guerra Mundial por los crímenes horrendos que se cometieron contra la humanidad. Los países del mundo acordaron crear un documento en el que se establecieran todos los derechos fundamentales de las personas. Por esta razón es una declaración, porque es muy relevante para todos los países, de forma que no se vuelvan a cometer estos mismos crímenes. Sumado a esto, muchas constituciones políticas tienen algunos elementos de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, como por ejemplo la libertad de nacimiento, la igualdad en dignidad y derechos, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, de religión, la libertad de opinión y de expresión, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la reunión y asociaciones pacíficas, el derecho a la salud y muchos más que están dentro de nuestra Constitución. De todas formas, es necesario constantemente revisar la Carta Máxima de un país para que sea lo más contextualizado a la realidad de las personas. Tienen que existir derechos incluso a veces que sean nuevos porque también las sociedades van cambiando. Ahora, cabe destacar que la Constitución no tiene explícitamente los deberes, pero sí los deberes están asociados a algunos derechos. Quiere decir, hay obligaciones que nosotros tenemos que cumplir para que estos derechos también puedan ser ejecutados. Por ejemplo, veamos esta situación. El derecho a la educación, que es uno de los derechos más relevantes y que actualmente ha sido reformado en la última ley de educación, habla que la educación es un derecho supremo que además de permitir que las personas puedan acceder al sistema, deben quedarse y recibir una educación de calidad. Todo esto basados en los movimientos sociales que hicieron durante el 2006 y el 2009 varios estudiantes secundarios y también universitarios. De todas formas, si colocamos este ejemplo respecto al derecho de la educación, el derecho existe por sí de que ustedes puedan estar en un sistema educativo que tenga calidad, que esté promovido por el Estado respecto de que sea un sistema gratuito, obligatorio y que también todos puedan participar, que sea inclusivo. Pero en este caso, el deber asociado es que, por ejemplo, los padres tienen la responsabilidad de ustedes mandarlos a la escuela, que ustedes también puedan, ¿no es cierto?, desarrollar actividades, tengan que estudiar, tratar con respeto a los integrantes de su comunidad escolar y colaborar con una buena convivencia. Si eso no se realiza, significaría que los padres no están cumpliendo sus responsabilidades, o sea, sus deberes con este derecho de la educación. Y eso también significaría que se está vulnerando este derecho hacia ustedes. Por eso, los derechos están netamente relacionados con los deberes porque son responsabilidades asociadas de todos y todas.
Para finalizar esta cápsula, te recuerdo que toda la información está disponible en tu texto escolar. En caso que no puedas acceder a ello, no dudes en escribirme para poder ayudarte. De todas formas, si tienes algún inconveniente, no dudes en escribirme. Espero de corazón que puedas terminar esta actividad con mucho éxito. Estoy segura que será de esa manera, pues hasta el momento has demostrado un gran interés en la asignatura. Te mando un fuerte abrazo y muchos cariños. Nos vemos en otra oportunidad.